movimiento rectilíneo uniforme, segundo medio, física. El objetivo de esta presentación es conocer y aplicar las ecuaciones pertenecientes al movimiento rectilíneo uniforme en conjunto con sus unidades de medida y la simbología pertinente. Una de las características más importantes de este movimiento rectilíneo es que la trayectoria es siempre recta. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma que tiene el camino recorrido siempre es en línea recta. Lo segundo es que la rapidez es siempre la misma durante todo el movimiento. Esto quiere decir que es una rapidez constante que se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, si tenemos una persona que va desplazándose a 5 metros por segundo, quiere decir que durante todo su trayecto va a mantener la misma rapidez. Debido a que es un movimiento recto y uniforme, la distancia recorrida y el desplazamiento se van a calcular con la misma ecuación. Por lo mismo, tenemos que la rapidez y la velocidad también se van a calcular con la misma ecuación. En ecuaciones para calcular rapidez tenemos dos con su respectiva simbología. V significa rapidez y la unidad de medida es el metro partido en segundo. D significa distancia recorrida y la unidad de medida es el metro. XF y XY corresponden a la posición final y la posición inicial, respectivamente, y la unidad de medida de ambas es el metro. TF y TI corresponde al tiempo final y el tiempo inicial, y su unidad de medida es el segundo. Recordar que todas estas unidades de medida están fijadas por el sistema internacional con el fin de prevalecer el orden. El sistema internacional se creó en 1960 por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, durante la cual inicialmente se reconocen 6 unidades físicas básicas a las cuales corresponden lo que nombramos anteriormente. Al igual que en el caso anterior, tenemos ecuaciones para calcular distancia recorrida. Aquí tenemos dos ejemplos de ella, donde D significa distancia recorrida y la unidad de medida es el metro. V nuevamente significa rapidez y la unidad de medida es el metro dividido en segundo. XY corresponde a posición inicial y su unidad de medida es el metro, y T significa tiempo, obviamente medido, igual que el anterior, en segundos. Para finalizar, tenemos las ecuaciones para calcular tiempo, donde T nuevamente significa tiempo y su unidad de medida es el segundo, D significa distancia recorrida, unidad de medida metro, XF y XY, al igual que en las manifestaciones anteriores, significan posición final y posición inicial, y su unidad de medida es el metro, y B nuevamente tenemos que es rapidez con unidad de medida metro dividido en segundo. Algunos datos útiles en física que podremos ocupar en los siguientes problemas es que si en el problema no aparece el dato de posición inicial, entonces se asume que la posición inicial es 0. Para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, se debe dividir la cifra en 3,6. Por ejemplo, si yo tengo 10 kilómetros por hora y quiero transformarlo a metros por segundo, el número 10 debo dividirlo en 3,6 y así obtendré lo que equivale a metros por segundo. Para transformar de kilómetros a metros, se debe multiplicar la cifra por 1000. Por ejemplo, si yo tengo 2 kilómetros, el número 2 lo multiplico por 1000. Eso me va a dar un resultado de 2000, lo que corresponde a 2000 metros. Para transformar de centímetros a metros, se debe dividir la cifra en 100. Por ejemplo, si yo tengo 20 centímetros y quiero saber a cuántos metros corresponde, el número 20 lo divido en 100 y así obtendré la misma cantidad en metros. Para transformar de horas a segundos, se debe multiplicar la cifra por 3600. Por ejemplo, si yo tengo 2 horas, el número 2 lo multiplico por 3600 y así obtendré la cantidad de segundos. Y para finalizar, para transformar de minutos a segundos, se debe multiplicar la cifra por 60. Por ejemplo, si yo tengo 2 minutos y quiero saber a cuántos segundos corresponde, el número 2 lo multiplico por 60 y así obtendré 120 segundos. Para cerrar esta presentación,
tenemos aquí algunos problemas donde nos piden transformar de unidades de medida a otras, obviamente siempre enfocándonos en lo que estaba expuesto anteriormente. Por lo tanto, lo único que usted debe hacer es regirse por estos datos útiles y así obtener la conversión pertinente.